Hola, bienvenidos a la clase de esta semana. Seguimos en nuestro bloque 3, que es legitimidad y participación, y el tema 3.5 nos habla sobre democracia y derechos. Primero vamos a ver qué es la democracia. El término como tal nació en Grecia hace 2000 años y se le conoce como el gobierno que nace de la gente. El principio por excelencia se fundamenta en que las decisiones son tomadas por hombres que tienen la capacidad de decidir o de tomar decisiones de entre los demás ciudadanos. Y obviamente estos son elegidos por los mismos ciudadanos. Ante esto, la legitimidad de un gobierno democrático se da cuando el propio pueblo es quien decide quién gobierna. Recordemos que legitimidad se refiere a ser legítimo y a estar dentro de las leyes que nos rigen. Ahora, la democracia es una forma de gobierno que se opone a las dictaduras y a los gobiernos autoritarios, es decir, en los cuales las personas no pueden participar en la toma de decisiones y no tienen tampoco acceso a la información y a la libertad de expresión. Debido a que las dictaduras, las decisiones son tomadas por un número muy reducido de personas o incluso una sola, y el abuso de poder está siempre presente. ¿Sí? Ahora, la democracia tiene ciertos principios que son estos que están aquí alrededor, y primero vamos a empezar con el de soberanía. La soberanía popular se refiere a tomar decisiones respecto a sus gobernantes, es decir, para emitir un voto, su fundamento es la autodeterminación del propio ser humano. El siguiente principio es la igualdad política. ¿A qué se refiere? A que todos los ciudadanos se pueden integrar a la vida política de un país, en nuestro caso a través de partidos políticos, y que el voto que emita cualquier ciudadano tiene el mismo valor que todos los demás, sin importar sus diferencias sociales, económicas, físicas, etcétera. El siguiente principio que tenemos es el de las mayorías y la defensa de las minorías, que se refiere a que deben incluirse todas las personas sin distinción. Es decir, las decisiones se toman en función de lo que se considera conveniente a la mayoría, pero sin dejar de respetar los derechos de las minorías. Sin embargo, no se debe dejar de lado que en cualquier momento una minoría se puede convertir en mayoría. Así pasa, por ejemplo, con los partidos políticos, ¿no? Y el último principio es el de la igualdad jurídica, que hace referencia a que todos los miembros de una sociedad deben de ser iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, respetando así la Declaración de los Derechos Humanos, y con esta característica la democracia se convierte en el sistema de gobierno, que se instaura mediante el respeto de los derechos universales y la dignidad del ser humano. Entonces, para hablar ya de los derechos políticos, primero tenemos que entender que en la sociedad existen valores que se aplican solo a ciertas situaciones y grupos, y otros que son reconocidos de manera universal. Y uno de estos reconocidos de manera universal es la dignidad, que es un valor inherente a todas las personas. Es decir, que nadie puede otorgarla ni quitarnos la dignidad, tiene un significado de igualdad y se presenta como un llamado al respeto absoluto. Implica que cada uno de nosotros cuente con las condiciones materiales y personales necesarias para tener bienestar, seguridad y desarrollo. Pero no únicamente estas tres características, sino que también se puede ejercer libremente el derecho a participar en todas las decisiones que nos puedan beneficiar, pero también aquellas que nos puedan afectar. Y hablando en estos términos específicos, aquellos que son, por ejemplo, del ámbito político. Entonces, sin embargo, no todas las sociedades siempre existió este respeto por la dignidad y los derechos de las personas, pero por ello se han establecido normas y leyes. Por ejemplo, debemos de recordar cuando las mujeres no ejercían el derecho al voto, ¿sí? Ahora, en la actualidad hay un término muy específico que es el de ciudadano, y si se dan cuenta aquí lo hemos tocado, en diferentes puntos
de ciudadano. Sin embargo, el término ciudadano implica una condición ya jurídico y política de una persona. Aquí en México la alcanzamos a los 18 años. Implica tener esta mayoría de edad y una serie de responsabilidades y obligaciones tanto con el país como con nuestra sociedad a nivel local. Entonces, estos derechos y obligaciones forman parte ya de un acuerdo que hay entre la sociedad, un acuerdo de ley. Debemos de ya acatarnos a lo que nos dice la ley. Por ejemplo, aquellos que manejan en estado de ebriedad, aquí nos podemos dar cuenta que ya estamos ejerciendo derechos y obligaciones. Ahora bien, vamos a pasar a un mapa conceptual que nos habla sobre la democracia, los ciudadanos y los derechos políticos. Si bien estamos en cuanto a democracia y derechos, los derechos políticos nos implican una participación, un voto, una expresión de ideas y una asociación política. Entonces, en un régimen democrático se privilegian la dignidad a las personas y sus derechos humanos, y dentro de ellos se encuentran los derechos políticos, los cuales resultan siempre indispensables para garantizar la existencia de la democracia. Ahora bien, estos derechos políticos pertenecen a la primera generación de derechos humanos, ¿sí? Y estos, por ejemplo, provienen desde los siglos XVII y XVIII. Entonces, actualmente ya estas declaraciones de derechos humanos son universales, y eso quiere decir que en cuanto a derechos políticos hemos logrado una evolución, y al menos aquí en México tenemos ya los mecanismos que protegen estos derechos políticos. Recordemos que es a participar, a votar, a expresar nuestras ideas y a tener una asociación política. Ahora bien, vamos a observar este video que nos explica como tal qué es la democracia, ¿sí? Vamos a esperar a que cargue tantito. Está cargando. Mientras les comento, esta evolución de los derechos políticos tiene que ver con el reconocimiento de nosotros como personas, con la capacidad y obligación de elegir a nuestros gobernantes. Cuando logramos una mayoría de edad, ya nos comienza a interesar esta parte política de qué es lo que nos beneficia, qué gobierno nos beneficia incluso para tener un mejor trabajo, una mejor educación y el porvenir de las generaciones atrás, como nuestros hijos. Bien, ya cargó, vamos a observar el video. Me voy a desaparecer. Ha habido otros. Cada uno de estos sistemas es una respuesta a la misma pregunta: ¿quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se rebela. Puede que el resultado sea otra dictadura con otras personas igual de violentas, o puede que cambien de sistema como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones? Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder. En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia.
¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países. Para que se hagan una idea, ninguna mujer podía votar en Colombia antes de 1954. No podían. Y tuvo que haber un movimiento a escala global con marchas y muertos para que los países lentamente fueran corrigiendo ese error. La discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir. Y gracias a esas luchas, todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión colombiana de Student Vote, un programa de la Fundación Canadiense Civics, que busca acercar a los niños a la democracia y la participación ciudadana desde sus colegios, enseñándoles la importancia de informarse bien, para luego elegir, simbólicamente, a los candidatos oficiales que los gobernarán. Las elecciones paralelas ocurrirán en Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena y Medellín. Si quieren conocer más sobre este proyecto, busquen en Instagram Voto Estudiantil Co. Ok, muy bien. Pues ustedes como tal también les presentamos este video para que estén adquiriendo los conocimientos y la capacidad para poder ejercer su derecho al voto. Asimismo, ¿alguna vez se han puesto a pensar todo lo que ha vivido nuestro país para que los mexicanos ejerzamos nuestros derechos? Seguramente debes de recordar varios hechos históricos, como por ejemplo el siglo XIX, siglo XX, perdón, en pro de los derechos humanos y políticos que influyeron en nuestro país para la constitución de un Estado moderno. Pero también debemos recordar constituciones como la de 1857, pues a partir de su proclamación, México comenzó a organizarse como una república liberal que estableció la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Sí? Entonces, sí, México vivimos en un país democrático, a pesar de que todavía hay inconsistencias en ejercer nuestra democracia y no creer fielmente en las instituciones. Sabemos que somos los mismos ciudadanos que estamos corrompiendo esas leyes y esas instituciones que ya existen. Por eso es muy importante que analicemos qué personas o en qué personas vamos a confiar para depositar nuestro poder y puedan hacer uso de recurso del mismo país en beneficio siempre para los mismos ciudadanos. Vayan a la secuencia didáctica y contesten lo que se les pide. Nos vemos la siguiente clase. Que estén muy bien, chicos y chicas.